esos primeros siglos de la era cristiana se le ha llamado la era de los mártires. ¿Qué tú nos podrías decir? ¿Por qué se le llama así? ¿Y qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, se le llama así porque fue la época en que hubo muchos mártires. Siempre ha habido mártires a través de la historia, pero esa fue la época principal en que hubo mártires, y se debe a lo que hablábamos hace un momento, de que el imperio veía el cristianismo como un movimiento subversivo. Y entonces, frente a esa subversión, el imperio empieza a hacer reglas. Y esas reglas se van haciendo cada vez peores, que es lo que decía también, que la persecución se va haciendo peor. Las primeras persecuciones son locales. Aunque Nerón es muy famoso, Nerón mató cristianos en Roma nada más, no en otro lugar. Los acusó de haber incendiado la ciudad. Todavía no se sabe bien quién fue el que le puso fuego a la ciudad. Posiblemente fue nada más que un accidente, pero los acusó de eso. Ya para el siglo II empieza a haber reglas. A los cristianos, por ejemplo, la ley dice, hay que darle 3 oportunidades para retractarse. Los cristianos no han hecho nada malo. Lo malo que hacen es que no adoran al emperador. Si no se les acusa de asesinato, aunque se dice que se hay muchos rumores malos acerca de ellos, pero el gobierno no piensa que son asesinos, ni ladrones, ni bandoleros, nada de eso. Los acusan sencillamente por no adorar al emperador. Entonces le dan 3 oportunidades para retractarse. Y los martirios que tenemos, las historias de mártires que tenemos de esa época, dan ese ejemplo, ¿no? Más adelante empiezan entonces ya a decirle, no, tienen que entregar las Biblias. Porque pensaban que si entregaban las Biblias, no tenían libros que leer y no podían seguir. Y entonces a los que no entregan las Biblias, a los que matan. Más adelante entonces hay una regla que dice, todo el mundo tiene que ir y quemar incienso ante los dioses y ante el emperador y tener un certificado. Un certificado de que han adorado al emperador. Exactamente. Y hay algunos cristianos que hacen el truco, ¿no? Van y compran un certificado falso, y después viene la discusión entre los cristianos de si eso es haber abandonado a Jesucristo o no. Y más adelante ya al final, pues los agarran, los torturan, tratan de no matarlos, porque si los matan, entonces los mártires se vuelven héroes, los torturan, los mutilan, ¿verdad? Tratando de que abandonen la fe. ¿Había algún grupo en particular dentro del cristianismo que estaban más propensos a ser martirizados que otros? Bueno, primera cosa, los cristianos tenían una visión, la mayor parte de los cristianos tenían una visión interesante sobre el martirio. El martirio era un don de Dios. Un regalo de Dios. Exactamente, era la corona de la fe, pero esa tenía que dártela a Dios. Si tú te ofrecías tú mismo de mártir, eso es lo que se llamaba un espontáneo, y eso era malo, eso no era bien visto por la iglesia. No era un verdadero mártir, el mártir era escogido por Dios. El cristiano tenía la obligación de esconderse, de hacer todo lo que pudiera por no ser mártir, excepto negar la fe. De manera que esa era la regla. Claro, había algunos grupos de gente fanática, como sucede siempre, que se ofrecían de voluntarios. Y eso es lo que se llama los espontáneos. Y claro, esa gente sí tenía que tener más mártires entre ellos, pero el resto de la iglesia no los veía bien. Ahora, cuando los militares llegaban y encontraban un grupo cristiano, ¿se llevaban a todo el mundo o se llevaban a los líderes en particular? Por lo general, los arrestos no tenían lugar en el culto. Por lo general, lo que sucedía es que alguien delataba a otra persona de ser cristiano. Si no te delataba, la policía no te buscaba. La policía no tenía mucho interés en estar buscando cristianos. O sea, que no era que llegaban los militares a interrumpir un culto, sino que alguien iba a donde el magistrado y decía, mi vecino es cristiano. Lo que es más, la ley decía que a los cristianos no se les debe buscar. Pero si alguien lo delata, hay que hacerle proceso. ¿Y había algún beneficio para la persona que delataba a otra? No, excepto que muchas veces si le tenía mala voluntad al otro, si era un enemigo por alguna cosa, pues se deshacía de él, pero no había ningún beneficio, ¿no? Muchas veces era una multitud, una muchedumbre enardecida, que empezaba a gritar que fulano es cristiano, fulano es el obispo de la ciudad, lo que sea, y entonces iban allá y lo sacaban y lo traían a la fuerza ante las autoridades. Pero la policía, el gobierno, no buscaba a los cristianos. Lo mismo que sucedería en cualquier país en el cual hay un grupo que no saluda la bandera, el gobierno no se dedica a buscarlo. Pero si un día en un acto público uno de ellos se niega y hay una situación de guerra y demás, pues entonces esa persona le tiene su problema, ¿no? Una última pregunta sobre este tema de los mártires. Yo me imagino que hubo cristianos
que cuando fueron arrestados y les dijeron o confiesas al emperador como Dios o te matamos, negaron la fe y confesaron al emperador y después vinieron arrepentidos. ¿Qué hizo la iglesia con ellos? Bueno, ahí es que se desarrolla todo lo que se llama el sistema penitencial de la iglesia. O sea, que las penitencias surgen de eso. Exactamente, surge de, bueno, ¿qué hacemos con Juan Pérez, que fue y quemó incienso ante el emperador y ahora quiere hacerse cristiano otra vez? Y le ponían a veces 5, 7 años, 10 años de estar viniendo a la iglesia sin poder participar de la comunión, sin poder, y haciendo penitencia en ese sentido, hasta que lo aceptaban. En algunos casos decían, te aceptamos pero en el lecho de muerte. Tú sigues viniendo a la iglesia, pero tú no eres de los nuestros, hasta que no seas fiel hasta la muerte. Así que las penas eran fuertes, no era cuestión de un castiguito, ¿no? Pero sí, ahí es que surge el primer problema en el cual surge la cuestión de cómo desarrollamos un sistema penitencial, es precisamente ese. La gente que vuelve, después que pasa la persecución. Volviendo a la cuestión cultural, ¿qué impacto tuvo la filosofía griega en el cristianismo durante estos siglos? Bueno, hablamos antes de la cuestión política, ¿verdad? De cómo había una unidad política en el imperio. Sí. Había también cierta unidad cultural que venía de los griegos. La gente culta, todo el mundo hablaba griego y leía griego. Lo que se estudiaba en las escuelas era la filosofía griega. Cuando salen los cristianos al principio a predicar, la actitud de esa gente es que estos cristianos son unos ignorantes que no saben lo que están hablando. Y hay toda una reacción por parte del pueblo de que los cristianos no saben nada. Los cristianos no tienen dioses que se vean. Los cristianos dicen que después que se mueran van a seguir viviendo. No tenían templo. Los cristianos no tienen templo, no tienen... entonces, ¿cómo se explica eso? Hablan de un reino de Dios, ¿verdad? Lo que los cristianos entonces hacen es que van a ver que en la filosofía griega hay algunas cosas que se pueden empatar con la doctrina cristiana, un poquito forzado, pero se puede. Por ejemplo, los griegos hablaban de que había un primer motor inmóvil o una suprema idea de lo bello, algo que estaba por encima de todo lo demás. Sí. Y los cristianos dicen, ese es Dios. Los griegos hablaban de que había un reino de las ideas, un lugar de las ideas por encima del mundo de las cosas materiales. Sí, la idea de Platón. Exactamente. Y los cristianos dicen, ese es el reino de los cielos. Los griegos hablaban de que el alma era inmortal. Y los cristianos dicen, eso es lo que es la resurrección. ¿Verdad? Entonces empiezan a hacer esas conexiones. Esas conexiones, entre paréntesis, son peligrosas porque ese puente lleva tránsito en ambas direcciones. O sea que no solamente era que el cristianismo estaba utilizando las mejores ideas de la filosofía griega, también se colaron algunas de las más malas. Bueno, y sí, y en parte, por ejemplo, el Dios de la Biblia no es el mismo Dios ese del primer motor inmóvil. Eso es así. El primer motor inmóvil no escucha oraciones, no interviene en la historia, ¿verdad? El Dios de la Biblia es un Dios activo, un Dios personal. Entonces muchas veces los cristianos empezaron a interpretar lo que la Biblia dice acerca de Dios a la luz de lo que decían los griegos. Y uno de los problemas que ha tenido la teología hasta el día de hoy es que muchas veces esas mezclas pues han hecho difícil. Por otra parte, ¿cómo es que hacían los cristianos? ¿Cómo es que se atrevían los cristianos a aceptar todo eso? Usando una doctrina filosófica de los griegos que es la doctrina del logos. La doctrina del logos. El logos, que es la palabra, quiere decir verbo o palabra. Es el mismo término que aparece en Juan 1. Al principio era el verbo. Que cuando dice en el principio era el verbo, la palabra griega es logos. Logos, exactamente. Y se puede traducir como verbo y como palabra, como discurso. Y razón. Y razón. Razón. O sea que en el principio era el verbo, la palabra, el discurso, la razón. Exactamente. Y todo eso era Dios. Y todo eso es la luz que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Un griego dice, un cristiano dice, mira, aquel griego que dijo aquello que estaba bien dicho, que hay un primer motor inmóvil, lo dijo porque el verbo de Dios, el logos de Dios, la razón de Dios, se lo dijo. De modo que todo lo que hay de bueno en cualquier lugar es cristiano. Porque ese verbo se hizo carne en Jesucristo. De modo que cualquier persona que sepa algo bueno, cualquier buena doctrina filosófica, todo eso podemos posesionarnos de ella y usarla, porque eso viene del mismo verbo que se encarnó en Jesucristo, por tanto es cristiano. Esa actitud justo explica entonces por qué el cristianismo
tradujo la palabra de Dios, tradujo el Nuevo Testamento, ¿por qué el cristianismo trató de encarnarse en vez de tratar de decirle a la gente como otras religiones que no, usted tiene que aprender el lenguaje sagrado para leer las Escrituras? Exactamente, exactamente. La doctrina cristiana siempre pensó que Dios está ya allá. Yo no llevo a Dios allá. El verbo, bueno, dice Jesucristo que tiene potestad en todo lugar, ¿verdad? Toda potestad me da en los cielos y la tierra. Eso quiere decir que esa potestad está ya allá. Entonces el misionero no va allá a llevar a Jesucristo, va allá en parte a encontrar a Jesucristo y mostrárselo a la gente que está allá. Esa es una visión bien interesante, o sea, para resumir, a ver si la entendí. Lo que me estás diciendo es que cuando los misioneros cristianos fueron a predicar y llegaron a un lugar donde el cristianismo no era conocido, en vez de decirle todo lo que ustedes tienen no sirve y esta es la única verdad y Dios viene con nosotros, le decían, ya Dios está actuando en muchas de las cosas que ustedes tienen en su cultura. Y lo que trataban era de que la gente reinterpretara su cultura a la luz de la fe. Exactamente, y deshacerse de aquellas cosas que son malas, porque pensaban que no solamente era el logos, también estaba el maligno metido en la cosa, ¿no? De manera que en cualquier cultura hay las dos cosas. Y lo que los cristianos tienen que hacer es discernir dónde es que está ese verbo de Dios actuando y dónde lo que hay son fuerzas malignas, ¿no? Entonces podemos decir que hay un lugar para que el mundo de las ideas, la filosofía, hable con la teología cristiana. Exactamente. ¿Qué valores y peligros presenta toda esa doctrina del logos para la teología cristiana? Bueno, el valor principal está claro. Es decir, que es posible ver la acción de Dios fuera del ámbito estrecho de la historia de Israel y la historia de la Iglesia. Es posible decir que ya Dios estaba actuando en los griegos antes de que llegara Jesucristo, y cuando llega un misionero a la India, pues puede decir que ya Dios está actuando en los indios de alguna manera. Peligros hay varios. El primer peligro es que hay una tendencia a lo que yo llamaría doctrinalizar el cristianismo. Doctrinalizar el cristianismo. Sí. Que se piensa que la única manera en que ese verbo está actuando es dándole conocimiento religioso a la gente. Que por ejemplo llego a la India y quiero ver si ya el verbo estaba hablando aquí, pues lo veo en los dioses de los hindúes, en la manera en que ellos adoran, en la esperanza que tienen ellos de vida eterna, cosas así. Y no verlo también en la vida cotidiana, en los valores que la gente tiene. Si hay un sentido de justicia en una sociedad. Eso no es una doctrina, pero es algo que también viene del mismo verbo. Si hay un sentido de moral, si hay amor, si hay un sentido de que los padres deben amar a los hijos. O sea que el logos puede servir como la base para la ética y la conducta también, humana. Exactamente. Y no se ha hecho eso suficientemente. La otra cosa es que muchas veces, desafortunadamente, la Iglesia ha hecho uso de esa doctrina del logos. Sí. Únicamente cuando se ha encontrado con una cultura grande que no puede conquistar a la fuerza. Por ejemplo, los griegos tenían el logos, ¿verdad? Pero cuando llegan los españoles a América Latina se olvidan de la doctrina del logos. Y no buscaron las expresiones de Dios en la cultura taína, sino que lo que hicieron fue arrasar con ella. Todo lo que hay aquí es el demonio. Y los dioses acá todos son demonios, y las creencias acá todas son del demonio, y todo lo que hay aquí es del demonio, hay que deshacerse de todo eso. Poquito después llegan otros misioneros a China, y como China es un país muy grande, no se puede conquistar, allí sí hay logos. Y entonces empiezan a trabajar con el logos y todo eso. Así que ese es un problema que también me parece que hay que tener cuidado, y hay que estar dispuesto a encontrar ese logos actuando, no solamente en lo que parece superior y fuerte, sino en toda expresión humana, en todo lo que sucede en la humanidad, entre los más ricos, los más pobres, los más sabios, los más ignorantes. La otra cosa que es un peligro también es que muchas veces esa doctrina del logos le resta importancia a la vida, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es importante, o sea, estás diciendo que en ocasiones la doctrina del logos opacó a la figura histórica de Jesucristo. Exactamente, porque decir que Jesús estaba ya, vamos a decir, entre los mayas, está bien, pero hay que decir que de algún modo el Jesús histórico también es importante, ¿verdad? Y que los mayas necesitan
algo que viene de Jesús histórico. Y que algo sucede, algo real sucede cuando Jesucristo es muerto y resucita. Y no es sencillamente una manifestación de una cosa que había estado siempre allí y que nada sucede. De modo que hay que volver otra vez a enfatizar también la importancia de Jesús histórico. ¿Qué eran las herejías? Porque esa es una palabra que se escucha mucho, yo mismo la utilicé hace un rato. ¿Y cómo fue que la iglesia respondió a las herejías? Bueno, la palabra herejía originalmente quería decir sencillamente grupo, secta, partido, etc. Pero pronto vino a usarse para querer decir una doctrina que de alguna manera es inaceptable para los cristianos. Una doctrina inaceptable. Inaceptable. No todos los cristianos tenían que creer lo mismo, como decíamos antes. Podía haber variedad, distintas opiniones. Pero hay ciertas doctrinas que ya son inaceptables. Y lo que sucede en los primeros siglos, y sucede después, pero sobre todo en los primeros siglos, precisamente porque la iglesia está formándose, pues hay muchas ideas raras. ¿Ya? Sobre todo hay que darse cuenta que viene gente de cuando trasfondo se te pueda ocurrir. Unos vienen del culto de Isis y Osiris, otros vienen del judaísmo, otros vienen de la filosofía griega, otros no vienen de ninguna cosa en particular. Cada cual viene con sus ideas y con sus opiniones. Y trata entonces de entender la fe cristiana como debe, desde esa perspectiva. Pero muchas veces eso se pasa. Y se dicen cosas, se piensan cosas que son inaceptables. Por ejemplo, en toda la religiosidad de ese mundo greco-romano, y muchas veces la religiosidad de hoy también, había una tendencia a pensar que todo lo físico es malo. Que todo lo físico era malo. El cuerpo es malo, la razón por la cual tenemos problemas es porque estamos en el cuerpo, el alma es buena, el espíritu es bueno. Eso que muchas veces se mete en el cristianismo, y hay muchos cristianos que piensan así hasta el día de hoy, pero eso se consideró una herejía. ¿Por qué razón? Primera cosa, porque eso niega la doctrina de la creación. En el Génesis dice que Dios hizo el mundo bueno. Y Dios dijo que era bueno. Y varias veces lo dice, una vez y otra vez, para que nadie se quede, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Eso entonces también creó problemas con la encarnación. Porque si el cuerpo es malo, ¿cómo va Dios a meterse en un cuerpo, a tener un cuerpo, a ser persona humana? Exacto, o sea, si el cuerpo es pecaminoso por naturaleza, entonces imposible que el Hijo de Dios se hubiese encarnado en un cuerpo malo y pecaminoso. Exactamente, y entonces viene toda una serie de teorías que hacen de Jesús una especie de fantasma. Eso es lo que se llama, para no usar muchas palabras difíciles, pero se llama docetismo. Docetismo. Que viene una palabra griega que quiere decir aparecer, apariencia. El verbo doqueo en griego. Exactamente, y entonces esa doctrina es una doctrina muy popular en esa época, siglo II, siglo III, ¿verdad? De que hay una especie de fantasma. Jesús es un fantasma, Jesús no tiene cuerpo. Jesús camina por la playa y si deja huellas en la arena es una especie de milagro, ¿verdad? Que va empujando aquello allí, pero el cuerpo de Jesús no es real. Lo que es más es que hasta quien decía que no nació. Apareció en el año 30, así, ¡puf! ¿Verdad? Una especie de estilo Houdini, sí. Apareció, y hay quien dice tampoco que no fue crucificado. Hay uno que llega a hacer el cuento de que Simón Cireneo, cuando va con Jesús, pues Jesús se cambió con él. Sí. Y al que crucificaron fue el pobre Simón, y Jesús se fue por su camino, ¿no? Sí. O sea, y todas esas ideas, la iglesia dijo, son herejías. Eso son herejías, eso son cosas que hay que negar. ¿Cómo lo negó la iglesia? De muchas maneras. Primera cosa, formando un canon de las escrituras, la lista de los libros, es decir, estos libros están aquí. Y canon quiere decir regla. La palabra canon quiere decir regla, y entonces es una especie de medida. Estos libros son la medida de la fe. Y eso es lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo es hebreo, ¿no? Pero la Biblia, el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, y la escritura cristiana, el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento precisamente incluyen los 4 evangelios, por ejemplo, porque son distintos, pero todos afirman que Jesús vino en carne. Sí, sí. O sea, si te entiendo bien, esto es como cuando uno juega un deporte. En todo deporte hay una línea
que te dice dónde está la cancha de juego. Exactamente. Ya sea béisbol, o sea soccer, o fútbol, o baloncesto. Y si la bola, el balón sale de esa línea, la jugada no sirvió. Exactamente. Entonces lo que estás diciendo es que dentro del cristianismo había espacio para que hubiese diferencia dentro de la fe, pero que se establecieron límites diciendo aquella idea está fuera de la línea y como está fuera de la línea es una herejía. Exactamente. Y que una de las cosas que demarcaba la línea era la Biblia. Exactamente. Otra cosa que marcaba la línea era la autoridad de los pastores, los obispos, que tenían una relación directa con los apóstoles. De ahí que viene la doctrina de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que después se volvió una cosa medio mágica, al principio era sencillamente decirle, miren, el obispo de Antioquía es el sucesor de fulano, que fue el sucesor de Mengano, que fue el primer obispo después que estuvieron allí los apóstoles. O sea, lo que tú estás hablando es que la sucesión apostólica originalmente es lo que muchas veces nosotros llamamos ahora discipulado. O sea, que una persona, el hecho fue que esta persona fue discípulo de aquel, y aquel fue discípulo del que fue discípulo del apóstol, y se sigue, entendía que en esa línea de discipulado había una pureza doctrinal. Exactamente, y entonces si hay 3 o 4 de esas iglesias que concuerdan, aunque difieren en muchas otras cosas, pero concuerdan en el punto que se está discutiendo, pues entonces quiere decir que eso es doctrina apostólica. Un ejemplo, hay un señor que se llamaba Marción, que le dio por interpretar a Pablo a su manera. Ya podemos hablar de eso después, pero a su manera. Marción no tenía ninguna conexión de ese tipo. Y lo que hacen los que están en contra de él le dicen, mira que el obispo de Roma, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Éfeso, el obispo de Jerusalén, todos están en desacuerdo contigo. Y todos tienen sucesión apostólica y tú no tienes ninguna. Todos ellos tienen contacto con Pablo y tú no tienes ninguno. O sea que Marción no había sido discípulo de nadie importante, y todos aquellos que habían sido discípulos de quienes anduvieron con Jesús decían, Marción está equivocado. Exactamente. Y eso tenía fuerza entonces para decir, aquí están los linderos de nuestra fe. Y la otra cosa que se hace, que podemos hablar de eso en un momento más, son los credos. Los credos originalmente no son un intento de decir toda la doctrina cristiana. Son el intento de hacer, como tú decías, poner esas líneas de límite de juego, ¿no? Lo que en béisbol se llama la línea de foul. Exactamente. Que hay ciertos límites, y los credos lo que hacen es que hacen esos límites. O sea que, resumiendo esta idea, tú como un buen cubano que amas el béisbol, una herejía es un foul, un batazo de foul. Una herejía es un batazo de foul, exactamente. Acabas de mencionar los credos. ¿Qué nos puedes decir acerca del surgimiento de los credos, específicamente del credo de los apóstoles? Bueno, todos los credos originalmente surgen de lo que se hacía en el bautismo. En el bautismo. En el bautismo. En el bautismo se le preguntaba a la persona si creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por eso todos los credos tienen esa forma trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Dios... ahora todos los credos clásicos tienen 3 cláusulas principales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Precisamente porque lo que más se debatía en el siglo II era sobre la persona de Jesucristo, pues los credos tienden a enfatizar más la segunda cláusula, y por eso si tú ves el credo de los apóstoles o cualquiera de los otros credos antiguos, ves que la primera es más cortita, la segunda es bien larga y la tercera es más cortita, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nada más. Entonces, y en Jesucristo su Hijo, y eso bien largo. Y después, y en el Espíritu Santo, y después de eso la iglesia, etc. Eso se debe a que lo que se discutía era principalmente la persona de Cristo. El credo que nosotros llamamos hoy de los apóstoles fue originalmente el credo que se usaba en el bautismo en la iglesia de Roma. En el bautismo en la iglesia de Roma. Exactamente. Y se le hacía a la persona las preguntas, se hacía en modo de preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en el Hijo, Jesucristo su Hijo, etcétera, etcétera? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, creo.
Y después entonces se decía de manera afirmativa por los ya bautizados, como una manera de afirmar la fe que habían afirmado en su bautismo. Así que es un credo bautismal. Ese credo fue elaborado específicamente contra Marción, aquel de quien hablábamos hace un momento. Sí, el señor ese que malinterpretó a Pablo. Exactamente. Marción decía unas cosas que la iglesia enseguida declaró que eran herejías. Primera cosa, todo lo físico es malo, lo espiritual es bueno. Lo que se ve es malo, lo que no se ve es bueno. Segunda cosa, Dios es un Dios de puro amor que no castiga a nadie ni juzga a nadie. O sea que no... Todo es perdón, a todo el mundo se perdona, todo es perdón y Dios Dios es un Dios de gracia. El mensaje de Pablo es nada más que un mensaje de gracia. Y tercera cosa, Jesucristo no vino en carne, precisamente porque si las cosas físicas son malas, Jesucristo no vino en carne, sino que apareció cuando ya era emperador Tiberio, quiere decir más o menos poco antes de su crucifixión, ¿verdad? Apareció, fue maestro y demás, y después se fue y no resucitó. Y entonces, claro, pues no es resurrección física, el cuerpo no puede resucitar, porque eso es espiritual, todo es espiritual. Sí. Entonces el credo todo está hecho en contra de eso. Sí, y tengo entendido que Marción también enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Y entonces que el Padre de Jesucristo no era el mismo Dios que se confesaba como Dios en el Antiguo Testamento. Exactamente, porque el Dios del Antiguo Testamento pues es un Dios que hace el mundo. Y el mundo es físico y es malo. Y ese Dios dice que es bueno, pues ese Dios estaba equivocado. Ese Dios es un Dios medio... No está bien claro si Marción pensaba que era un Dios malo o tonto. Pero en todo caso, el Dios del Antiguo Testamento hace el mundo y dice que es bueno. Eso está mal. Así que todo el Antiguo Testamento está afuera. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, ¿verdad? Un Dios que visita la maldad de los padres o los hijos. Eso está mal, ¿verdad? Es un Dios que requiere cierta obediencia. Eso está mal. Es un Dios de ley. Eso está mal. Todo eso lo deja fuera. Entonces, lo que Marción hace es que le quita al Nuevo Testamento todas las referencias al Antiguo. O sea, que él hace una versión abreviada de los libros sagrados. Donde quiera que Pablo mencione una cosa del Antiguo Testamento, pues eso no lo dijo Pablo, eso tiene que haberlo dicho otra persona y se lo quita. Entonces el credo, ¿qué es lo que hace el credo? Mira, creo en Dios Padre Todopoderoso. La palabra todopoderoso que ahí se emplea no quiere decir, como nosotros pensamos muchas veces, que puede hacer lo que le dé la gana. Es todo gobernante. ¿Y por qué dice eso? Porque quiere decir que Dios lo gobierna todo, gobierna las cosas físicas, gobierna las cosas espirituales. Sí. Todo está bajo el gobierno de Dios. Sí. Creador. Si recuerdo la palabra griega es pantocrator. Pantocrator, que viene de la misma raíz donde viene panamericano, que es decir, todo, pan, y creator, que viene de la misma raíz donde viene democracia, teocracia, que quiere decir gobierno. Bueno, o sea, el Dios que lo gobierna todo. Exactamente. Creador de qué? Del cielo y de la tierra. Que la tierra es física. Exactamente. Y Marción decía que era mala y el credo está diciendo que es bendición de Dios. Exactamente. Y en Jesucristo, su Hijo, no es hijo de otro Dios, es el hijo de ese Dios que hizo el mundo. O sea que no hay dos dioses, es uno solo. Exactamente. Su Hijo, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María. Lo que dice, que a nosotros lo que nos preocupa hoy es si María, el nacimiento virginal, la gente discute mucho eso. Lo que le importaba al credo no era el hecho de si María, era el hecho de que Jesús nació. O sea que no era un fantasma. Y que no es un fantasma, nació. Y entonces le pone fecha. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso no es para echarle la culpa a Poncio Pilato, es para decir que es una cosa que sucedió en la historia, en una fecha específica. Y no algo que alguien se imaginó. Y no algo que se imaginó, o un mito universal, una parábola, que quiere decir que las cosas siempre son así. No, no. Esto sucedió en una fecha, bajo Poncio Pilato. Y entonces fue crucificado, muerto, sepultado, bien fuerte. Es decir, con uno solo eso bastaba. Pero lo pone para que no haya quien haga cuento de que se fue con Simón, que se hizo como Simón Cireneo, etc. No sé, está allí, crucificado, muerto, sepultado. O sea, que murió de verdad, que murió. No es una mentirita su muerte, porque me imagino que, claro está, los fantasmas no se mueren. Exactamente. Así que la gente que pensaba que Jesús era un fantasma, pensaban que todo el evento de la pasión y la crucifixión había sido de juego. Exacto, exacto. Entonces después creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, pero después viene, antes de llegar allá, Jesucristo vendrá ¿a qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que aunque Dios es amor, hay juicio, hay juicio, y hay justicia. Hay juicio. Y después al final termina todo, la resurrección del cuerpo, o como dice el griego originalmente, de la carne.
y la vida eterna. Es decir, que la resurrección no es nada más que el espíritu se va volando, es una resurrección física. Y todo eso está hecho contra Marción. O sea que esa declaración de fe que nosotros llamamos el credo de los apóstoles es una reacción a las enseñanzas equivocadas que se habían salido de los límites del cristianismo, de lo que es el cristianismo verdadero, en los primeros siglos. Y es una manera de asegurarse de que todos los que están en la iglesia entienden que esta es la fe de la iglesia. No, el credo no habla de todo. El credo no dice nada de la comunión. El credo no dice nada del bautismo. El credo no dice nada de 50 doctrinas distintas. Dice de aquellas doctrinas que en ese momento estaban siendo debatidas. Es otra vez como las líneas de juego, ¿no? Y los cristianos entonces, al reunirse, repiten ese credo, que es el mismo credo que ellos afirmaron al ser bautizados. De modo que es una manera de decir, todos los que estamos aquí bautizados en Jesucristo, creemos en esta doctrina.